¿Cómo vemos la seguridad desde el punto de vista de la gestión, de la administración de TI? Y antes de entrar de lleno al tema, o ver puntos muy particulares, muy específicos, sí quiero poner un poquito de contexto de lo que de aquellas cosas que hemos estado viendo en seguridad de tecnologías de información, TI, lo traducimos como tecnologías de información, y que desde que existe la tecnología hemos tenido problemas de ese tipo, ¿sí? O de hackeo, si quieren ver. Pero, por ejemplo, aquellos que son un poquito más veteranos en esta industria, les ha de haber tocado conocer las famosas tarjetas perforadas, que una tarjeta perforada venía todo el código que el equipo de cómputo tenía que procesar, y eran kilómetros a veces de tarjetas, metros y metros de tarjetas. Yo las conocí cuando estaba en la universidad, pero realmente como ya un artefacto histórico en el camino, no como algo que utilizara. O sea, si estoy viejo, no estoy tanto, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí algo interesante era la forma como, aún en este tipo de ambiente físico en el que el código se tenía que perforar en ciertas posiciones de la tarjeta para que una computadora lo pudiera interpretar y pudiera hacer algo, ¿sí? Cuando tenías un error, lo más horrible que te podía pasar es que tuvieras que volver a perforar otro bonche de tarjetas, porque no eran tampoco baratas, ni era tan accesible, ni había 20,000 equipos para perforar en todo el mundo. Cuentan los veteranos que estudiaron en UNAM Informática, que cuando ellos tenían que hacer código, tenían que hacer o escribían todo su código y tenían que llevarlo a un punto en la UNAM, y la Universidad Autónoma de México, donde lo dejaban y una semana después regresaban por su código, por sus tarjetas perforadas. Y ya las tarjetas perforadas las llevaban al centro de cómputo para que se las procesaran, las probaran, y si había algún error, pues les dijeran en qué tarjeta le marcaban que existía un error, y tenían que hacer ellos todo el trabajo otra vez. Entonces era muy lento, ¿sí? Y una forma de hackear, ¿sí? Como conocemos hoy en día, el hacer cosas muy rápido, de hackear el código, era que yo pudiera parcharlo, literalmente tomar un pedazo de cinta, tapar los hoyitos que no quería y reponchar esa línea en donde se representaba un 1, un 0 o algo que le dije a la máquina que quería hacer, ¿sí? Y aquí empezamos a ver los primeros eh, ejemplos de seguridad, porque ¿qué pasaba si tú tuvieras en algún lado tus tarjetas y alguien te modificara, parchando tus tarjetas, te modificara tu código, te modificara algo, que pudiera ser un cálculo de nómina, por ejemplo, ¿ok? Entonces, aún desde entonces empezamos a tener algunos ejemplos de posibles problemas o de posibles brechas que pudieran provocar eh, intromisiones de seguridad. ¿Ok? Ahora bien, vamos por las cosas también más de la vida real. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Ya la mayoría de los que normalmente estamos en esta época, salvo que hayas sido demasiado millennial, literal de haber nacido en 2000, no tanto antes, sí, no lo sabrán. Pero bueno, muchos de nosotros sabemos que lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001, cuando eh, un ataque terrorista con aviones, donde murió mucha gente, donde las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York cayeron, ¿sí? Representando a muchísimas pérdidas humanas, ¿sí? Pero también representando o poniendo en reto muchos de los planes que ya en ese entonces, o sea, que ya hablábamos de manera más madura de la seguridad de información, ¿sí? Este tipo de eventos nos retaron en si esos planes funcionaban o no. Imaginen la cantidad de datos que existían, ¿sí? Y no hago menos el tema humano, pero en el contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿sí? Imagínense todos los retos que para las organizaciones representó un ataque de este tipo en función de su información. Hubo cientos, ¿sí? O probablemente decenas de organizaciones que después de ese evento ya no lograron regresar a operaciones, ¿sí? Por muchas causas, ¿sí? Pero entre ellas es por cómo su información se vio atacada, por ejemplo, ¿sí? O se vio vulnerada, porque no existían respaldos o porque, ah, no sé, ya no existen los documentos que justificaban, por ejemplo, la propiedad de un terreno, ¿sí? Entonces, ese tipo de eventos también, y aquí algo que quiero que reflexionemos un poquito, o sea, que vayan empezando ustedes a reflexionar y viendo desde la perspectiva de tecnologías de seguridad de información, de una perspectiva mucho más holística, es cómo estos eventos también
Y los miedos que generan este tipo de eventos también generan la necesidad de desarrollar nuevos componentes tecnológicos que aparentemente nos van a hacer sentir más seguros, ¿sí? Por ejemplo, veamos a Napster, ¿sí? Habrá gente que conozca que era Napster. Napster antes del 2000, porque empezó un poquito más atrás, ¿sí? Era una tecnología de comunicación, al final de cuentas, que me permitía compartir diferentes archivos de medios de manera rápida, fácil y casi indetectable, ¿no? O sea, usábamos una tecnología que me permitía conectarme punto a punto con la máquina y compartirle un archivo de música, por ejemplo, que era para más que usábamos Napster, ¿sí? Y que Napster entonces, así como las Torres Gemelas, abrieron muchos temas, abrieron muchas brechas y preocupaciones en temas de seguridad de información física, ¿sí? Y de estrategias de seguridad. Con Napster empezamos a ver otras brechas adicionales, ¿sí? Que por un lado llevaron a tener más conciencia de la propiedad intelectual y los derechos de autor, pero también por otro lado nos llevaron a tener más conciencia de cómo la información se podía filtrar de una manera muy fácil, ¿sí? Ya había visto un evento en donde vimos que necesitábamos digitalizar cada vez más, pero luego tenemos un tipo de tecnología que me permitía compartir la información digital como si nada, ¿sí? Y alrededor de esto pasaron muchas cosas, ¿ok? Pero entre Torres Gemelas, entre la conciencia de la violación de seguridad y de derechos que provocaba Napster, ¿sí? Nos hace entonces buscar soluciones que nos permitan reducir riesgos. Y entonces tenemos una que se llama Megaupload, ¿sí? Hoy conoceríamos algo más equivalente como tipo Dropbox, Google Drive, ¿sí? Y nace Megaupload, una empresa china que te regalaba casi chorro de espacio, o sea, en la época en la que existió 2 gigas era excesivamente demasiado espacio para una persona. ¿Sí? Y Megaupload empieza a tener esta dinámica de decir, pues mira, ya no tengas, o sea, ten tus archivos digitales, tenlos en un ambiente seguro, entre comillas, ¿sí? Donde yo tengo muchos servidores y donde no están en la misma locación que te pueden violentar, ¿ok? Y entonces mucha gente, no todo, no nos movemos, pero mucha gente se va por este gran caramelo que era Megaupload y ¡fum! Empieza a meter información. Y empiezan a surgir diferentes servicios, ¿sí? O sea, hay servicios gratis, tus 2 gigas por ser usuario. ¿Cómo están tus servicios más empresariales? ¿Sí? O de categoría empresarial, entre comillas, donde tendrías más espacio, redundancia, seguridad, distribución, etcétera. No era propiamente lo que hoy en día conocemos como nube, pero realmente es como los pininos de la nube, ¿sí? En ese sentido de tener información en un lugar que no fuera tuya y con servicios que no fueran tuyos. ¿Cuál es el problema? Bueno, en 2012, ¿sí? El FBI cierra Napster, dijo cierra Megaupload, y lo cierra porque había información, existían archivos que violentaban nuevamente los derechos de autor, ¿sí? Y bajo ese argumento muy pesado, ¿sí? Logran infiltrarse y cerrar servicios, ¿sí? Y en el momento que cierran y apagan todos los servidores de Megaupload, pues el impacto es muy similar, probablemente no puedo compararlo porque no conozco el número, ¿sí? Con el impacto económico en datos de las Torres Gemelas, pero es un impacto más o menos similar. Imagínate si tú o tú apostaste a tener toda tu información en un servicio como el que esta empresa te ofrecía, y de la noche a la mañana, porque literalmente fue de la noche a la mañana, había rumores, pero no sabíamos que iban a actuar tan drásticamente. De la noche a la mañana no puedes entrar a tus archivos. Y ahí están tus contratos, y ahí están tus proyectos importantes, y ahí está toda tu información, y en teoría estaba más segura, ¿sí? Y este evento, caput, te quedas sin nada. Y otra vez tenemos, probablemente no los miles de empresas que sucedieron en las Torres Gemelas, pero tenemos otra vez decenas de empresas que dejan de operar porque ya se quedaron sin información, ¿sí? Por algunos que tenían libros, probablemente música, probablemente planos o probablemente archivos, ¿sí? Que atacaban
los derechos de un sector, ¿ok? Que no es que no sea importante, simplemente, y aquí lo que quiero enfatizar es cómo hay cosas dentro de la seguridad de información que no dependen necesariamente de un solo mercado, que son efectos que vienen de otros mercados, de otros ámbitos, ¿sí? Bendito Dios, vamos a ponerlo de esta forma. A mí no me tocó tener que ser uno de los afectados por el tema de Megaupload, pero sí conocí empresas que lo fueron, empresas muy importantes que fueron afectadas, ¿sí? Y sí tuve dos que tres usuarios en mi vida, en aquel entonces trabajaba en la industria automotriz, y tuve dos que tres usuarios que perdieron su información importante porque estaban respaldando sus computadoras fuera de los ambientes empresariales. Contralores, por ejemplo, que a veces es muy común que lo lleguen a hacer. En la desconfianza de lo que la empresa tiene como infraestructura o en la desconfianza de quién puede ver su información dentro de la empresa. ¿Okay? Y les puedo decir que no pudimos de ninguna forma y no hubo un caso de éxito que conociera yo que pudiera recuperar su información de Megaupload. Los requisitos, el costo, todo lo que implicaba, ¿sí? Incluso el que tuvieras que ir a una corte en Estados Unidos para que te dieran chance y probaras que la información que tenías ahí era legal porque era empresarial, el que el FBI dijera, no, ok, le dictaran sentencia y dijera, ok, pues déjame ver a cuándo lo puedo encender, y lo que te cobraba para poder sacar tu información, que a veces no valía la pena todo el esfuerzo, todo el costo. ¿Ok? Pero fíjense cómo cuando hablamos de seguridad, tenemos, y más, hablamos de seguridad de información o informática, ya no nada más tiene que ver con, con la competencia de la tecnología. Ya estamos también viendo que tengo que observar más allá de la tecnología. Tengo que observar qué pasa en el mundo, qué están haciendo, ¿sí? ¿Qué evento me podría pegar? En la parte económica es bien fácil, ¿no? Cuando hablamos de crisis decimos, uy, no, sí, le está pegando una crisis a China. Ah, sí, me va a pegar en México porque importamos y tenemos negocio con China. En la parte de seguridad a veces se nos olvida y nos enfrascamos en temas que son demasiado competentes al ambiente informático y tecnológico. Y no necesariamente es así. ¿Ok? Y hablando de temas de seguridad, ahora veamos las nuevas brechas de seguridad que tenemos, que todavía son mucho más fáciles, ¿sí? O sea, ya no, aquí puse ejemplos de eventos catastróficos y eventos legales, pero ahora también tenemos eventos que ahí están en el ambiente y que me generan nuevas brechas y que me generan impactos igual de importantes como los que puse anteriormente como escenarios, ¿sí? TikTok, por ejemplo. Si ustedes han visto las noticias de los últimos 15 días, ya están enterados que, por ejemplo, en India TikTok ya no puede funcionar, ¿sí? Ya no lo pueden usar, y eran los mercados más importantes de TikTok, el mercado indio, ¿sí? Y ya no lo pueden porque se ha filtrado muchísima información a través de los videos. La red social, el concepto de la red social es sano, ¿sí? Todo el concepto de entretenimiento que tiene de difundir cosas que te hagan sentir feliz, ¿sí? Como una red social que está enfocada en esos temas. Pero fíjense, por ejemplo, en esta foto. Y ahora analícenlo ustedes en el contexto de la seguridad. ¿Qué cosas observan? Mira, yo aquí puedo empezar a inferir una posición geográfica que pudiera ser confidencial, ¿sí? Que pudiera ser que el determinar por lo que estoy viendo de la geografía del lugar donde se encuentran, ¿sí? Pudiera planear un ataque y pudiera lastimar mucha gente, ¿sí? Los rastros biométricos de las personas, ¿ok? En donde también yo ya aquí podría tranquilamente con software especializado, ¿sí? A ver, con software especializado poder saber quién es exactamente, quién vive, dónde está su familia, ¿sí? Y así todos los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es tan importante que las universidades cada vez más abren especializaciones, diplomados, y cada vez más hablamos de seguridad de información? Pero más importante aún, ¿por qué es importante que la seguridad de información vaya más allá o traspase las fronteras de la informática como la conocemos? ¿Sí? Porque cada vez tenemos, ¿sí?, más riesgos, ¿sí? No es que nunca, a muchos no es que nunca los tuviéramos,
pero cada vez tenemos más riesgos más creativos y que requieren diferentes formas de atacarlos y de contenerlos, ¿sí? Entonces, de conclusión de esta etapa, la seguridad de la información va más allá de lo que conocemos normalmente, que tiene que ver con virus y hackers, ¿sí? Porque es lo que vemos en las películas, ¿no? Oye, es que el hacker se metió, ¿sí? Oye, es que veía ayer la de Ralph Wi-Fi, ¿no? Ah, es que liberaste un virus en un juego, es que el malware, ¿sí? Es que las cosas que tienen que ver exclusivamente con la parte informática. No es así. Cuando hablamos de seguridad, ¿sí? De la información, estamos hablando de información. Y la información es un video, es un escrito en una hoja de papel, son fotos, son documentos, ¿sí? Son muchas cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, no necesariamente estamos hablando o no del ambiente de tecnología, ¿sí? Para darles un contexto de qué es lo que hace TI, porque también este tema ha partido, cuando hablamos de informática, ¿no? Pues ha partido de ser conciencia tecnológica, pero ¿qué es lo que hace un departamento de IT? Pensemos un poquito, reflexionemos un poquito, ¿sí? En función de lo que protege de información. Bueno, un departamento de TI crea servicios, administra servicios, desarrolla servicios, ¿sí? Que se apoyan en tecnología, ¿sí? Para poder trabajar y procesar información, para poder saber qué vamos a hacer con los datos que tenemos y agarrar fuentes de datos y convertirlas en algo de valor para la organización, para que pueda tomar una decisión, por ejemplo, para que pueda rastrear una compra, para que pueda cobrar. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que realmente hacemos en TI. Creamos servicios, ¿sí? Y esos servicios tienen diferentes componentes tecnológicos, ¿sí? Pero también, cuando pensamos en el departamento de TI, debemos de pensar que el departamento de TI también trabaja, además de la infraestructura, además de las aplicaciones, trabaja con procesos, ¿sí? Trabaja en el desarrollo y en aplicar soluciones tecnológicas y servicios tecnológicos para poder cumplir adecuadamente con normas y políticas. Trabaja con personas, ¿sí? Porque define sus roles, sus puestos, sus límites, sus responsabilidades y ciertamente trabaja con información. De ahí la I de TI, ¿no? Tecnologías de información. En algunos otros escenarios les llamamos tecnologías de información y comunicaciones. O también se le conoce como sistemas, que cuando hablamos de sistemas hablamos de la parte de aplicaciones que trabaja y procesa la información, ¿sí? Todo esto el trabajo que hace un departamento de TI, toda esta gestión, aquí es donde hablamos ya de gestión, que hace un departamento de TI, ¿sí? Con la información, con las comunicaciones, con las cosas que ayudan a la interacción entre la gente y a compartir información entre personas, normalmente está enfocada, ¿sí? O bueno, y debe estar enfocada a crear valor, entendiendo el valor como aquellas cosas que nos ayudan a que los objetivos estratégicos de la organización, por decir, vender 10% o incrementar el 10% de la rentabilidad de la empresa en los siguientes 3 años, adquirir 30% más de mercado en los siguientes 5 años, cosas de ese estilo, ¿sí? Lo que desarrolle como servicios el EDTI va enfocado a poder ayudar a la organización a través de tecnología a lograr sus objetivos. ¿Ok? Estos objetivos, todo este complemento de servicios de lo que creamos en TI, pues también va ligado en lo que lo conoceríamos en muchas organizaciones como su arquitectura empresarial, ¿sí? Vean todos los componentes que tienen que ver con una empresa, ¿sí? A veces pensamos que la empresa es el área de ventas, es el área de recursos humanos, es el área de operaciones, es su área de TI, entre otras, ¿sí? Pero cuando vemos la empresa desde su arquitectura organizacional, pues bueno, chequen los componentes que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos desde metas, organización, procesos, eventos, servicios, contratos y otras funciones, la arquitectura de los contratos, estándares, lineamientos, ¿sí? Componentes de decisión, ¿sí? Requerimientos. Tenemos muchas cosas que componen y que construyen a una organización. Y entonces, lo que tenemos que hacer como área de TI es precisamente construir los servicios que van a soportar todo esto. Y cada uno de estos componentes que ustedes están viendo en pantalla
de la arquitectura organizacional son componentes que son vulnerables. ¿Sí? Incluso si lo trasladamos a la casa, vamos a encontrar lo mismo. ¿Sí? Son componentes que tenemos que proteger. ¿Y que tenemos que proteger quién? El área de TI. Les tengo una buena y una mala noticia. El área de TI sí les va a ayudar. ¿Sí? Y ciertamente trae una misión muy en su ADN que nos dice tenemos que proteger los datos. Pero va más allá del área de TI. ¿Sí? Los componentes los tenemos que proteger todos. ¿Sí? Porque cuando hablamos de la gestión, decíamos hace rato, en hacer servicios, tenemos que seguir considerando que la gestión, desde una perspectiva de TI, ¿sí? Tiene que ver con su lado tecnológico, tiene que ver con el lado legal, tiene que ver con el lado operativo y tiene que ver con el lado comercial, entre otros que lo podría poner aquí, nada más que por espacio no puedo hacer la bola más grande o el vento más grande. ¿Ok? TI está en medio, porque así lo hemos visto tradicionalmente. Pero también en medio se encuentra capital humano, pero también en medio se encuentra dirección general, pero también en medio se encuentran áreas operativas. De ahí que la seguridad es para todos, no nada más para las áreas de TI. Pero si me centro en ver por el tema que tenemos el día de hoy de riesgos en la gestión informática, ¿sí? Bueno, hay que entender que el área de TI, cuando está hablando de seguridad, se está mimetizando con todas las áreas de la organización, porque tiene una arquitectura muy fuerte que soportar, que apoyar, que apuntalar, ¿sí? Para proteger, para que no tengamos fugas de datos, para que no se cuelen secretos de estrategias comerciales, por ejemplo, o secretos operativos o de productos que vayamos a sacar. ¿Ok? Bien. Hay que entender, y bueno, a mí me gusta esta perspectiva o tomar pues sí, este punto de vista sistémico, ¿sí? A mí me gusta que seamos todos conscientes que cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de que de alguna forma todos son entes vivos, ¿sí? Y sé que será muchos dirán, pues, te son tonterías, ¿no? Porque al final de cuentas mi computadora no es un ente vivo, es aluminio con plástico y algunos que otros silicios y cosas por el estilo. Bueno, mi mesa pues, está hecha de madera, en la que me encuentro en este momento. La pintura de la pared que tengo aquí atrás, se tuvo que haber llevado algunos componentes que curiosamente, pues compartimos los seres vivos también átomos con ellos, ¿sí? Y algunos incluso componentes químicos con ellos, ¿sí? Y aunque si bien es cierto que no tienen o no son animados, no tienen vida, no tienen eh, racionamiento, o sea, no tienen su forma de razonar y demás, sí sucede, sí estamos viviendo en un mundo donde las cosas de alguna forma piensan. Y el ejemplo más claro es los cables. Deja un cable solo y no sé cómo lo hace, pero se enreda. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos que planear para todos esos riesgos. ¿Sí? ¿Cómo vemos en TI los riesgos a los que nos enfrentamos? Hay ciertos riesgos que son comunes y son muy fáciles de identificar. ¿Sí? Hackers, por ejemplo, ¿sí? Algo muy común. Establecemos tecnología o implementamos tecnología, establecemos mecanismos para que no nos roben información de las máquinas de la organización o de mi máquina o de mi teléfono. ¿Sí? O sea, nos protegemos contra hackers, nos protegemos contra um, aspectos fraudulentos o estrategias fraudulentas como el phishing, ¿sí? Y la suplantación de identidad para poder sacarme dinero, contraseñas y demás. Todo el mundo lo vivimos en los bancos y bendito Dios ahora los bancos se la viven recordándonos que ellos no mandaron un correo o ellos o sus dominios tienen ciertas características. ¿Sí? No la vivimos protegiéndonos contra bombardeos de datos maliciosos que buscan dañar los equipos, se buscan dejar de permitirnos dar servicio, ¿sí? Los llamados DDoS, ataques de disponibilidad, y nos protegemos contra virus. Pero también nosotros tenemos que planear, además de esto, contra terremotos, contra manifestaciones, contra tsunamis, contra volcanes y contra cuanta cosa extra que le puedan aumentar de naturaleza, ¿sí? Incluso contra hormigas.
porque sí tengo que comentarles una anécdota de un pequeño sitio en Guadalajara en donde el dispositivo de red o el switch de red falló y cuando lo abrías es un hormiguero. ¿Sí? A pesar de estar en un ambiente que pensábamos que era lo más protegido. ¿Sí? Y también tenemos que enfrentar las cosas nuevas, ¿sí? Que no son tan comunes como COVID. ¿Sí? Porque hoy en día los virus que no tienen que ver con virus informáticos, también son temas en los que, en el que el área de TI y la organización tiene que planear, porque representan riesgos. Y desarrollando un poquito más este ejemplo, observemos lo que sucedió una vez que tuvimos confinamiento en México. Y a muchos de nosotros nos mandaron a la casa. En el mejor de los escenarios, te mandaban a la casa sin una computadora, a no trabajar, sin información de la empresa. Pero en el peor de los escenarios, ¿sí? El peor de los escenarios me refiero para TI, ¿sí? Te mandaban a la casa con tu computadora de la oficina, con tus folders de la oficina, ¿sí? Con tus USBs, con tus drives USBs, con tus respaldos, con accesos a la red de la oficina, remotos, ¿sí? Acceso remoto a tu red de la oficina. ¿Por qué es el peor de los escenarios? Porque no estábamos preparados tecnológicamente en muchas empresas para poder proteger la información. ¿Sí? ¿Qué pasa si en ese salir, en un ambiente cerrado y controlado, pues yo sé que la computadora, si el maestro Eduardo la ve, bueno, al menos sé que lo conozco y su ética es fuerte y entonces sé que lo que está viendo es algo que es propietario, pero los dos compartimos esa propiedad y esa responsabilidad por nuestra organización. ¿Sí? Pero cuando la computadora la tengo en la casa, ¿sí? Con toda la información financiera de la empresa, que dice cómo vamos, ¿sí? O con toda la información de los nuevos productos que vamos a desarrollar, de mi estrategia comercial, pues mi computadora está expuesta a que la vea mi hijo y que le pueda sacar una fotografía o que por accidente le mande información a un correo electrónico de un proveedor. ¿Sí? Entonces, fíjense, no estoy hablando de que esto me va a afectar, o sea, un COVID me va a afectar directamente al dato, ¿sí? O sea, no le va a venir a pegar a la hoja de papel y la va a destruir, pero los efectos que tiene hoy en día un virus como COVID-19, ¿sí? Por las acciones que se generan para poder proteger a la humanidad del virus, ¿sí? Nos abren nuevas brechas para los cuales no estábamos preparados y para los que un firewall, un router, un super equipo de protección no nos ha servido para nada. ¿Sí? Y nos reta a replantearnos eh, componentes de la seguridad que van más allá de la tecnología. ¿Sí? E incluso les pongo uno que es, aquí uno que también es algo nuevo que nos hemos enfrentado, ¿sí? Durante esta pandemia. Y es el hecho de que, pues lamentablemente mucha gente está falleciendo. ¿Sí? Y tampoco estábamos preparados para eso. Y también es un riesgo de información. Porque sí les puedo decir, por experiencia cercana, ¿sí? Con clientes, que hemos encontrado casos donde la familia del fallecido ya no entrega la computadora. ¿Sí? Porque entre todo lo que le ha sucedido a ese ambiente, pues simplemente deciden ya no entregar un equipo que podrán vender para pagar gastos funerarios, o que ya vendieron y con tu información. ¿Sí? O que de repente también los dueños toman decisiones en donde, ay, no le pidas nada, pues ya, déjaselo. ¿Sí? Que le sirva a sus hijos. ¿Sí? Entonces, vean, y aquí faltan, digo, no iba a meterle más ítems, pero aquí lo que les invito es que cuando estamos hablando de seguridad, tenemos que pensar hasta en lo menos obvio, lo más menos obvio que podamos imaginarnos. ¿Sí? Porque hacia allá tenemos que planear también. ¿Sí? Los componentes que son más tradicionales, hay muchas herramientas muy maduras para poderlos administrar. Los componentes menos tradicionales, hay que buscar cómo atacarlos. Y aquí es donde entra mucho el valor de estudiar una maestría como la de seguridad de información. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que entender
Sí, y esa es la parte, el único slide más teórico que vamos a ver en el camino. ¿Sí? Hay que entender que la seguridad de información tiene diferentes aristas, ¿sí? Y es un triángulo realmente. La seguridad de información se refiere, cuando hablamos en este tema, de cómo vamos a proteger o vamos a garantizar la disponibilidad a la información, la disponibilidad a mis datos, la disponibilidad a mis videos, a mis fotos, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué estrategias tengo que tomar? ¿Qué acciones tengo que implementar para poder garantizar que exista disponibilidad? Y además, ¿a qué nivel la quiero? Porque tampoco se trata de que pongamos 20 enlaces de internet para que el servidor nunca se te caiga y ponerle 40 UPS alrededor para que siempre tenga energía, ¿sí? Se trata de ver que esté disponible para las personas o los servicios o las funciones que deba estar disponible. ¿Sí? También se trata de proteger la integridad de la información. ¿Qué es integridad de la información? Que si yo capturé un cheque y ese cheque fueron 100 pesos, el día que alguien más abra la información de ese cheque en un sistema, por ejemplo, sigue diciendo 100 pesos. En la industria del turismo, en Quintana Roo, por ejemplo, es muy común el tema de manejar lo que llamamos cupones. Si tú vienes de turista a Cancún, va a haber cierto grupo que se llaman, los conocemos como representantes, que te va a estar vendiendo tours para Xcaret, tours para Chichén Itzá, para ir a cenotes. ¿Sí? Y cuando tú le compras a él, porque lo estás comprando ya sea en un hotel o en la calle, en la Quinta Avenida en Playa del Carmen, por ejemplo, él te va a dar un papelito, que ese papelito es tu dinero. Y ese papel puede decir, bueno, acceso a Marina Maroma por 150 pesos. ¿Sí? Porque eso fue lo que te lo vendió. Cuando hablamos de integridad, quiere decir que esos 150 pesos que colocó en el papelito deben de llegar a la taquilla de Marina Maroma diciendo 150 pesos. Y tienen que llegar a contabilidad diciendo 150 pesos. Si ese papel llega diciendo 160 pesos o 140 pesos a algún lado, entonces hemos pedido integridad de la información. Entonces, hablar de seguridad informática, hablar de seguridad de la información, es hablar de disponibilidad y es hablar de integridad, de establecer estrategias que nos ayuden con la disponibilidad, a garantizar la disponibilidad de datos a quien lo deba de tener y la integridad de los datos que se mantienen. ¿Okay? Pero también es hablar de autenticación, que se refiere a quién va a tener acceso a los datos, ¿sí? Y cómo va a tener acceso a los datos. Tiene que, o sea, vamos a pensar cuando llegamos al banco, o sea, tiene que llegar a decir, oye, ¿me das 100 pesos y ya? No, tiene que tener una contraseña, tiene que tener un password, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, con Sala ID, no sé si ya les tocó a algunos de ustedes hacerlo, si son de la Ciudad de México o de México en general. La Secretaría de Hacienda, pues obviamente está como en todos lados confinada, y entonces no hay citas. Y hay un trámite que técnicamente es muy sencillo, que es tu firma electrónica. Y si tuviste la mala suerte que tu firma electrónica venció ahora en esta época de pandemia, conseguir una cita para que te renueven tu firma electrónica es un vía crucis. ¿Sí? Pero existen hoy en día mecanismos que ya liberaron hace unos cuantos meses para poder ser autenticado, verificado de manera física y entonces permitirte hacer un trámite que tendría que ser presencial, hacerlo en línea. ¿Sí? Entonces, hablar de seguridad de información también se trata de poder ver cómo vamos a establecer mecanismos para poder verificar que quien está pidiendo la información es la persona autorizada para tener la información. ¿Ok? Y se la puedo dar. Y mecanismos que me permitan saber, asegurarme que sí es la persona. ¿Sí? Muy de moda hoy en día, ¿no? El tema de biométricos, IBIS, huellas digitales, etcétera. ¿Sí? Y por último, hablar de seguridad de información tiene que ver con la confidencialidad de la información. ¿Qué es la información confidencial? Bueno, en este contexto es que solo la gente que tenga autorización para ver esa información la pueda ver y quien no la tenga no la puede ver. ¿Sí? Si yo estoy hablando de un plan comercial, ¿sí? Para 2020-2021, pues yo no quiero que lo vea necesariamente el equipo de recursos humanos. ¿Sí? Entonces esa información es confidencial para el equipo de recursos humanos o incluso puede ser confidencial dentro del mismo equipo.
Entonces, yo tengo que establecer mecanismos que me permitan proteger la confidencialidad de esa información, autenticando a las personas, ¿sí?, que necesiten leerla o manipularla, ¿sí?, que me garanticen su integridad, ¿sí?, y a esas personas tengo que garantizar disponibilidad, ¿sí? Y todos estos elementos en este triángulo, pues tienen que ver muy informáticamente con la parte de infraestructura física y virtual, servidores, switches, etcétera. Pero también tiene que ver con las comunicaciones, llamadas, Zoom, como lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Tiene que ver con los datos, tiene que ver con la arquitectura de sistemas, tiene que ver con los procesos y tiene que ver también con lo que no es necesariamente tecnológico, ¿ok? El archivo muerto, por ejemplo. Entonces, seguridad informática, insisto, va más allá de nada más ver la tecnología como tal, ¿sí? Entre las acciones que debemos, debemos de tomar, perdóname, sí, para protegernos en esta realidad, no quise decir nueva realidad, porque no es tan nueva, porque va a ser nueva cada día, sino en la realidad que vivimos siempre, las organizaciones también tienen que hacer investigación, ¿sí? Necesitamos tener en nuestros equipos, ¿sí?, ya sea de tecnología como de otras áreas, gente que sea capaz de investigar correctamente, ¿sí? Investigar sobre estrategias, efectos y mejores prácticas que han hecho otras organizaciones u otros institutos, ¿sí?, para proteger sus datos y qué tipo de datos, ¿sí?, se pueden proteger, para tener bases de datos más confiables, más íntegras, para tener redes de comunicación, ¿sí?, o redes en general más seguras, ¿sí?, que me permitan autenticar a las personas, que me permitan darle la información en el momento preciso, que me permitan tener transmisión sin riesgos, ¿sí? Y estos profesionistas o esas competencias también tienen que ver con competencias, por ejemplo, para poder interpretar marcos legales, ¿sí? Entender hasta dónde puedo llegar. Lo veíamos en los ejemplos muy al inicio de la plática, ¿no? O sea, eh, ¿por qué cerraron Megaupload? Ah, pues un tema de derechos de autor, ¿sí? Hoy en día, yo puedo tener los mejores sistemas informáticos que me están protegiendo, que nadie entre que si no está autorizado, que la información es súper clasificada, pero eso me garantiza que la información que tengo ahí cumple con la ley, por ejemplo, de protección de datos personales de Europa, ¿sí?, o de Perdis, la mexicana, o de derechos de autor, ¿sí? Existen muchos componentes que debemos conocer. Entonces, nuestra área legal también tiene que conocer de seguridad de información, ¿sí?, para poder interpretar bien, hacer los contratos, hacer bien contratos. También tenemos que tener competencias para hacer lo que hoy en día llamamos informática forense. Si tengo un evento, se materializó un riesgo, sucedió algo, tengo que tener la capacidad de poder tener personas que investigaron y que desarrollaron competencias para poder trazar, perdón, ¿sí?, el origen del problema y poder encontrar qué fue lo que se cambió, por qué se cambió, qué vulnerabilidad fue la que se explotó y quién lo hizo para tomar las acciones legales correspondientes. Tengo que entender criptografía, ¿sí?, porque tengo que poder establecer mecanismos propios. O sea, hay estándares, obviamente, pero también de repente tendré casos en los que tengo que tener mecanismos propios para proteger mis datos durante eventos de transmisión, ¿sí?, mientras llegan a otro lado, ¿sí?, o proteger conversaciones. Y tengo que también tener la habilidad de poder identificar, ¿sí?, estrategias de ingeniería social, ¿sí?, que puedan enganchar a mis colaboradores, o sea, que pudieran enganchar a mis colaboradores y eso provocarme brechas de información. Hace unos cuantos meses, digo, no es algo tan viejo, ¿sí? Escuchaba a una colaboradora, un cliente, en plática de café, ¿no?, comentar que ya estaba viendo la forma de irse con su novio, pero su novio le estaba pidiendo si le podía mandar algo de dinero para empezar un negocio y, y ya cuando ya llegara ya estuvieran todo el mundo felices, ¿no?, todo arrancado. Y pues, sus compañeros le preguntaban como que, ¿cuál novio? No, sí, es que lo conocí por una red social. Sí, no quiero decirlo porque es, en particular ya suena medio rara, ¿no? Pero lo conocí por una red social ya llevamos saliendo virtualmente 4 meses y lo amo mucho, le voy a mandar dinero, ¿sí?
Eso es ingeniería social, eso es un fraude, ¿sí? O sea, le va a mandar dinero a Bélgica, o sea, lo conociste en redes sociales y ahora ni siquiera lo has podido ver en una videoconferencia, no sabes si lo que estás viendo es realmente esa persona, ¿sí? Y le vas a mandar dinero para ¿qué? Entonces, hay que, o sea, alguien, un profesional, un profesionista que es especializado en temas de seguridad informática, de seguridad de información, pues también es un profesionista que puede identificar en qué momento tenemos estrategias de ingeniería social corriendo dentro de mi organización o dentro de mi familia también. Bueno, muchas más competencias que podríamos llegar a requerir. ¿Sí? ¿Cómo nos funciona entonces o por qué es importante que nos mantengamos al día? Y les voy a hablar desde la perspectiva de un director de TI. ¿Sí? Para mí es importante como dirección de TI, bueno, entender que la seguridad va mucho más allá y he sido muy insistente a lo largo de la plática, ¿sí? De un firewall, de un cortafuegos, de una estrategia totalmente tecnológica. Va mucho más allá. ¿Sí? Porque acuérdense que como te participo en diferentes ambientes, no nada más me quedo en la parte tecnológica. ¿Sí? Soy metiche en la comercial, soy metiche en la legal, soy metiche en la contable. ¿Ok? Y por lo tanto, necesito tener competencias suficientes para poder entender cómo la seguridad, cómo tengo que proteger la seguridad más allá de la parte informática. También, como director de TI, pues debo asegurarme de que todos en mi equipo y lo que yo vaya desarrollando, políticas, procedimientos, etcétera, pues me ayuden a poder proteger los activos de la organización. Y los activos de la organización tienen que ver tanto con las mesas, las computadoras, como con la información, porque la información es un activo muy poderoso. La información es poder, dicen por ahí, y eso es muy cierto. Por lo tanto, tengo que proteger esos activos. ¿Sí? También, como informático en mi rol de dirección de TI, buscando la seguridad, tengo que buscar también garantizar la continuidad de las operaciones del negocio. ¿Sí? Y algunos de ustedes probablemente han escuchado de los planes de recuperación de desastre, han escuchado de Business Continuity, ¿sí? Y de todo este tipo de estrategias que lo que nos va a ayudar es en caso de un incidente o en caso de un riesgo materializado, veamos hace ratito un tsunami, ¿sí? Un temblor, un COVID, la operación continúe y la empresa será lo menos afectada posible en sus ventas, en sus costos, en lo que le permite vivir. ¿Sí? Como director de TI también buscamos minimizar, lo decía ahorita, ¿no? El impacto de los eventos que se materializaron o esos riesgos que se materializaron. ¿Sí? Y también estamos muy conscientes que cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de prevención y estaremos estableciendo constantemente estrategias de prevención. ¿Sí? ¿Cuáles? Las que existen ya en el mercado, obviamente sí, las voy a tomar, desde luego, si ya existen, los voy a agarrar, pero no me puedo quedar ahí, tengo que ir más allá. Entonces tengo que ser capaz de con lo que he investigado, con lo que he experimentado, con mi conocimiento, con la experiencia, con lo que cruce, con juicios expertos en la materia, poder desarrollar nuevos mecanismos que a veces tendrán que ser extremadamente personalizados. ¿Sí? De ahí el valor de estudiar una maestría como la que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Y aquí me voy a adelantar un poquito el anuncio, pero quiero platicarles del anuncio de Eduardo, ¿sí? Porque sí quiero comentarles el por qué para mí, por ejemplo, es importante estudiar una maestría en seguridad informática. ¿Sí? Ya vieron lo que tengo que hacer en mi rol. ¿Sí? Y si algo me interesa a mí de una maestría de este tipo, pues es precisamente que me ayude a ser cada vez más fino, ¿sí? Y más consciente en poder identificar oportunidades, ¿sí? De riesgos, poder trabajar hacia ellos, ¿sí? Que pueda ser todavía mucho más fino en poder formular estrategias que sí sean efectivas y que sí sean realmente innovadoras hacia la protección de una manera muy holística. ¿Sí? Y por lo tanto también pueda yo diseñar mis estrategias y mis modelos de seguridad adecuados a la organización que se van a volver ciertamente, ¿sí? Valor para la organización y se van a volver también um, parte de la receta secreta de por qué funciona o no ese negocio. ¿Sí? Me va a fortalecer habilidades de investigación,
por parte de las materias que se llevan, ¿sí? Me va a hacer un mejor investigador porque tengo que mantenerme actualizado. Y algo muy padre, y se lo digo por experiencia, te convierte uh, en un referente, ¿sí? En temas de seguridad. Y entonces ya todo el mundo llega contigo a preguntarte, ya todo el mundo... Y eso también se siente padre, ¿no? En el camino, porque tienes las competencias y tienes las acreditaciones para poder emitir juicios emitir recomendaciones que no sean nada más por que lo vi en TikTok, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, ¿sí? En función del tema. Entonces, no sé qué les haya parecido, espero que les haya gustado. La última actividad que me gustaría que hiciéramos para cerrar el tema otra vez con Menti es si por favor pueden escanear el código y comentarme qué te llevas de lo que platicamos ahorita. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué te dio, qué te aportó de lo que te estuve compartiendo? Les comentaba, hay muchísimas cosas alrededor que podemos hablar, muchísimas, no alcanzamos en 40 minutos a revisar todo, o sea, realmente. Pero sí les puedo compartir que lo que estamos haciendo y lo que buscamos formar con ustedes durante la maestría, sí nos va sí nos va a permitir, para la redundancia, ¿sí? Trabajar, explorar, platicar, comentar muchísimo sobre el tema, ¿sí? Y sacarle muchísimo jugo. Entonces, Eduardo, si quieres en lo que nos comparte nuestra audiencia a través de Menti, qué es lo que se lleva, no sé si quieras que vayamos cerrando. Claro que sí, maestro Carlos. Tenemos un breve espacio de preguntas y respuestas. Nada, vamos a dedicar 5 minutos por la disponibilidad que tenemos a todos nuestros participantes en lo que también va respondiendo la dinámica y comentario de menti.com. Pedimos que si tienen alguna pregunta, por favor, lo realicen en este chat para ver si tenemos el tiempo y el espacio para resolverlo. Y si no, yo les voy a dejar un correo electrónico para pasarle su cuestionamiento al profesor y posteriormente respondamos este cuestionamiento que tenemos pendiente. Vamos a iniciar con esta primera pregunta que la dejaron en nuestra transmisión en vivo de nuestra página de Facebook, que es Universidad Docents. La pregunta dice así: ¿cómo se ha visto afectada la seguridad informática en este periodo de cuarentena? ¿Han incrementado o disminuido los ataques? Muy interesante, muy buena. Fíjate que en general lo que vamos a ver en estadísticas es que la actividad no ha bajado, o sea, más allá de incrementarse, no ha bajado, ¿sí? Lo que vimos más bien en cambios es los nuevos riesgos que empezaron a suceder desde el punto de vista de las organizaciones, de lo que sucedía con la información en las organizaciones que antes tenías adentro y salía, y ahora salió a las casas, ¿sí? Entonces, eso es algo complicado porque tradicionalmente lo que se contabiliza en seguridad o en ataques tiene que ver con cosas que están ligadas al mundo oscuro del Internet, ¿sale? Pero nadie está volteando a ver, o nadie volteó a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo blanco del Internet, ¿sí? En el cuello blanco tradicional. Sí te puedo decir que hay organizaciones con las que hemos trabajado en donde definitivamente no dejaron que las personas se llevaran sus computadoras y prefirieron mantener oficinas cerradas con nadie entrando durante por lo menos un mes, a siquiera dejar que saliera una laptop, ¿sí? Para una función que podía ser básica. Pero nos encontramos con esas organizaciones en donde hoy en día el recuento de los daños nos dice que hemos perdido mucha información valiosa, ¿sí? Y el recuento de los daños nos dice que incluso falta de controles nos hizo perder activos físicos, ¿sí? Activos fijos, tal cual, ¿sí? Donde es prácticamente imposible saber contabilizar qué información se fue, qué riesgos voy a tener o qué afectaciones voy a tener. Entonces, si lo vemos en estadísticas en función de ataques de Anonymous y otros dos grupos, muy probablemente vamos a ver que son muy equiparables a como estaban antes. ¿Sí? Algunas otras más vistosas en el Internet. ¿Sí? Y muy probablemente lo que sí va a empezar a aparecer, pero más ese próximo año, es esa contabilización de lo que sucedió adentro de las empresas después de la pandemia en función de cómo se vieron afectadas. Perfecto, maestro Carlos. Muchas gracias por la respuesta. La verdad, muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Qué tanto aporta a la seguridad los sistemas de seguridad biométricos? Te aportan, o sea, ciertamente aportan, es un mecanismo, o sea, al final de cuentas es un mecanismo que te ayuda a poder tener mejor certidumbre de que la persona con la que está entrando, con la que estoy trabajando, que le va a tener acceso a los datos, es la persona que debe de ser. No es el único y no nunca debe ser el único mecanismo. Te da certidumbre, sí, pero hay, es una, o sea, hay que considerar que no es la solución. O sea, no necesariamente es la, o bueno, o no es la solución que necesariamente te va a resolver tu problema. ¿Cuándo te va a resolver? O sea, cuándo realmente te funciona? Depende mucho de tu caso. Y ahí es donde entra ese tema de maestría, ¿no? Que debe de tener uno como profesional, profesionista, porque yo no puedo decir que en todos los escenarios tener, por ejemplo, un acceso biométrico a mis instalaciones sea lo más adecuado. ¿Sí? Probablemente lo que vas a hacer es que me va a incrementar costos, ¿sí? Pero no me va a salvar de nada. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, y lo he visto, por ejemplo, en el Extra, ¿no? Que tienen centros de cómputo muy protegidos, en donde tienes hasta 3 accesos biométricos. Entras con huella digital, la siguiente puerta entras con iris, la siguiente puerta entras con reconocimiento facial, ¿sí? Pero la persona que está entrando no le hiciste un chequeo antes, ¿sí? Y entonces entra con polvo en los pies o con lodo, entra con comida, entra con otros componentes en donde entonces te ensucia, te contamina el ambiente sano que debe tener el sitio y tienes problemas con servidores y tienes Dos hormigas y tienes otra minutos. bola de cosas. ¿Sí? Entonces, sí te aporta, desde luego te aporta, pero no lo consideres como el mecanismo. ¿Sí? Hay que trabajar más cosas alrededor. Muchas gracias, maestro. Vamos con la siguiente pregunta, que es de parte de Jorge Ruiz, que está aquí en nuestro seminario en Zoom. Pregunta, ¿qué tan caro es contar con un departamento de TI en una organización pequeña? ¿Qué tan caro es que no cuentes con él? Esa es la respuesta eh, así que básica para esta pregunta, porque el departamento de TI es el departamento que tiene esa parte, acuérdate lo que hablábamos hace ratito dentro de tu arquitectura, tiene esa parte de entenderte como organización y saber qué herramientas tecnológicas te van a aportar para para ayudar a tu organización a cumplir con tus objetivos. ¿Sí? Y tiene una perspectiva que difícilmente la vas a encontrar en un equipo netamente administrativo y comercial. ¿Sí? Porque todo el tiempo va a estar pensando en tu seguridad, porque todo el tiempo va a estar pensando en tu productividad. Entonces, así sea una empresa muy chiquita, yo sí te recomiendo que tengas un departamento de TI, que no tiene que ver, bueno, es parte de la función, pero que el departamento de TI no es nada más soporte técnico. Ese es el 1% de sus funciones. Gracias por la respuesta, maestro Carlos. Tenemos una última pregunta debido a la disponibilidad de este espacio. Vamos a cerrar con esta pregunta. En temas de bancos, ¿las contraseñas RSA siguen siendo las opciones más seguras o qué nuevas herramientas hay? Mira, RSA ya tiene su ratito, y sí es muy seguro. Lo que viene más el tema, bueno, que viene a complementar, digo, porque RSA como herramienta de encriptación, como protocolo de encriptación, como la solución para mantener contraseñas encriptadas, es muy bueno. Pero lo que viene ahorita, y que al menos en México nadie está apelando mucho, es blockchain. Y blockchain no es per se un mecanismo de seguridad, de hecho te mete algunos otros temas, pero sí es un componente que muy pronto lo veremos empezar, o empezaremos a verlo más bien implementado y trabajado en bancos y en otras áreas legales también. Excelente, maestro Carlos. De verdad que agradecemos mucho su aportación y toda su participación y disponibilidad como profesor de la universidad. A nombre de todo el equipo administrativo de Universidad UCENS, agradecemos su espacio y conocimiento. Para cerrar y nuevamente agradecer, quiero